Mesa llena hay ahora aquí en La Mano Limpia. Le doy las buenas noches, por una parte, a Gustavo Godoy. Gracias, Gustavo, por estar aquí en el programa. Antonio Díaz Sánchez, expreso político, está al lado de Gustavo. Gustavo, además, no lo mencione, pero bueno, maestro de periodistas. Por acá, a mi izquierda, Pablo de Cubo, abogado, economista. Y también Froilán Domínguez, ex sacerdote, analista de temas religiosos. Muchísimas gracias. Obama habló hoy. Me imagino que todos o vieron o leyeron fragmentos del discurso. Y quiero un poco ¿qué les pareció el discurso? ¿Era lo que esperaban? ¿Fue más allá? ¿Fue contundente? ¿Dio el mensaje que necesita el pueblo cubano? Todo lo que has mencionado. Sí. La Z. Yo creo que fue un gran discurso, fue un discurso valiente, hasta cierto punto un poquito retador, ¿no? Y muy claro, muy diáfano en todo lo que él dijo en estos momentos. A ver, Antonio. Chicos, yo desafortunadamente no estoy tan satisfecho. Quizás yo tenía mucho más expectativa, pero creo que una vez más, en medio de procesos con mucha visibilidad mundial, cuando visitan Cuba personalidades, creo que una vez más hay un excluido que es la oposición. Desafortunadamente el presidente Obama no tuvo una palabra directa para mencionar la oposición y era un magnífico momento para mostrarle al pueblo de Cuba que hay una alternativa que es reconocida por el mundo y apoyada porque es la idea de la democracia, es la vanguardia de ese pueblo, y creo que una vez más la oposición fue excluida. No mencionó la oposición, pero indirectamente en un momento sí habló de que el ciudadano tiene derecho a disentir. ¿Cómo? Y criticó las detenciones arbitrarias. Me parece muy bien que haya citado el derecho que tienen los ciudadanos, pero también habló de cuenta propista y citó un barbero, y habló del exilio y citó nombres directamente. O sea que si estaba personalizando me parecía muy bien, me parecía muy positivo que le dijera al pueblo... Faltaron nombres, desde tu punto de vista. Faltó la referencia de la vanguardia en los cambios que él está pidiendo, que es la oposición. Una vez más es fantasma dentro de este ambiente de publicidad. Si usted ve el discurso del presidente, el presidente habla de que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, a reunirse, que los votantes, él no dijo los cubanos, que los votantes tienen derecho a elegir a sus gobernantes en elecciones democráticas, pero después de 30 años de oposición pacífica reclamando precisamente eso, me parecía que era justo, que era humano reconocer que existen personas en Cuba, personas que hace horas habían sufrido básicamente represión, precisamente por expresar ese derecho. Eso me parece que el presidente ahí, quizás porque fue un discurso improvisado, pudo haberlo olvidado, es humano. No, de improvisado el discurso no tenía nada. No lo leía. Lo cierto es que estaba leyendo Teleprompter. Estaba leyendo Teleprompter. Entonces fue intencional. Que lo hace muy bien, además. Entonces quizás se guió por la recomendación de Gramma, que hace unos días le dijo, no te vengas a inventar una oposición, porque realmente no la mencionó. A ver, Pablo, ¿qué piensas? Mira, yo parto del criterio siguiente. A partir del discurso de Obama hoy, el que le doy mucho mérito, sí te puedo decir que Aladino salió de la lámpara y no regresa el genio. Es decir, el genio no va a virar. Ya frotaron, salió el genio, y ese genio, hay una parte que le doy toda la razón a él, no hubo una legitimación de parte respecto a una oposición, hubo una mención genérica como un estado de libertad cualquiera. Discrepo en una cosa de ese discurso, y es cuando él refiere, si mi memoria no me falla, que la política no ha hecho efecto. Bueno, la política nunca se ha enforzado. En un momento determinado, él dice, muchos se preguntan por qué ahora, y él dice, porque la política de más de 50 años no ha sido efectiva. Ni tampoco ha sido enforzada ni por los demócratas ni por los republicanos. Temores ellos tendrán a nivel de gobierno de Estados Unidos, que no tiene que ver con Cuba. Y el otro punto es que le dio la razón a Raúl Castro cuando dijo que el embargo era malo. El pueblo sufre. O sea, le dio una razón bien legítima a él, y se salió de una parte que después contraatacó, lo digo con toda honestidad. Él dice, y después vamos a ir escuchando fragmentos, en un momento determinado él dice que le ha estado pidiendo al Congreso el levantamiento del embargo, pero dice, aunque se levante el embargo, la solución para los problemas de Cuba no dependen del embargo, sino tienen que venir por cambios internos. Mira, obligatoriamente, la economía cubana es un problema de los cubanos. El problema de la estancia del gobierno... El problema de Cuba es un problema de los cubanos. Es de ellos. Claro. Ahora, ¿dónde? Y de nosotros. Por supuesto. ¿Dónde viene que no le calzo ese pedazo? Si vas a decir
que no ha fructificado esa política refiere a que nunca se ha hecho una política de enforzarla. ¿Por qué? El costo iba a ser alto. Y segundo, si tú consideras que tu propio gobierno en actos anteriores tomó una posición de dañar una nación, entonces tú estás legitimando que Estados Unidos también hace daño como nación. O sea, hay que tener, yo pienso que estamos en un siglo donde lo que tú dices ahora ya está analizado 5 segundos después en cualquier celular. Llueve muchos criterios, muchas opiniones. Cuba no es un asunto de una visita. No es un asunto de una visita. Económicamente, esta visita no hacía nada. Porque Cuba necesita mucho crédito blando y muchas cosas que no se le van a dar. Y tiene que dar, aportar. Ahora, pienso que el presidente de los Estados Unidos, de verdad que me quito el sombrero, frotó la lámpara y salió ladino. No va a virar el genio. A mí particularmente el discurso me sorprendió y creo que dijo mucho de lo que debía decirse y que yo pensé que no iba a decir. A ver, Froilán, ¿qué piensas? A mí me gustó el discurso, claro, como es natural, comparto la opinión de los demás. Creo que esto es parte de un proceso, que ese proceso no es no es mirando a las próximas elecciones de Estados Unidos, sino que es mirando a 30 o 40 años de distancia, que es una política elaborada a través del Departamento de Estado, que es el que lleva el control de todas estas cosas, de la visión de la política americana. Creo que esto es un paso, creo que ha sido un paso muy bueno. ¿Qué fue lo que más, cuál es el resultado primero, según mi opinión? El resultado primero es que el presidente Obama ha dicho, nosotros no somos el enemigo. Entonces, si tú le quitas a Cuba la figura fantasma del enemigo que hay que combatir y por el cual debemos nosotros sacrificarnos todo el tiempo y tenemos que admitir que nosotros somos los gobernantes, que sabemos todas las idas y las venidas, tenemos las herramientas para poderlos hacer a ustedes felices. Entonces, en ese momento, ¿a quién le vamos a echar la culpa de todo? ¿A quién vamos a culpar de? Eso es un desmantelar parte del discurso oficial que el gobierno cubano tiene durante todos estos años. Ahora que hablas de discurso oficial, y vamos a comenzar a escuchar fragmentos y declaraciones, y eso es para los cuatro, ¿no? Hablas de discurso oficial. Los 3 papas que han pasado, jefes de Estado, pero que tienen un discurso diferente, y tal vez Jimmy Carter, cuando estuvo en la universidad, que hizo mención en aquel momento al proyecto Varela. Lo recuerdo, y que por supuesto cuando tuvo la trascendencia, ¿no?, que ha tenido este discurso, lo vio el país en cadena nacional y los ojos del mundo estaban ahí. Vamos con Obama. Obama habla del futuro, dice en un momento determinado que él no viene a tumbar, de esa forma lo ponen, a tumbar nada, y que los cubanos tienen que hacer su futuro, son responsables por su futuro. Many suggested that I come here and ask the people of Cuba to tear something down. But I'm appealing to the young people of Cuba who will lift something up, build something new. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano. And to President Castro, who I appreciate being here today, I want you to know, I believe my visit here demonstrates you do not need to fear a threat from the United States. And given your commitment to Cuba's sovereignty and self-determination, I am also confident that you need not fear the different voices of the Cuban people and their capacity to speak and assemble and vote for their leaders. Total. Ahí tenían ese. Vamos a escuchar otro más. Una vez tras otra, repetitivamente, el régimen cubano lo hizo Fidel Castro, lo hace Raúl Castro, lo hace la alta dirigencia. Repite ese discurso demagogo y banal también cuando dice que ellos tienen su propia interpretación de lo que son los derechos humanos, algo que yo realmente nunca he entendido. Y hoy Obama lo dice muy claramente, los derechos humanos no tienen una interpretación, son universales. I believe citizens should be free to speak their mind without fear, to organize and to criticize their government, and to protest peacefully.
and that the rule of law should not include arbitrary detentions of people who exercise those rights. I believe that every person should have the freedom to practice their faith peacefully and publicly. And yes, I believe voters should be able to choose their governments in free and democratic elections. Not everybody agrees with me on this. Not everybody agrees with the American people on this, but I believe those human rights are universal. I believe they are the rights of the American people, the Cuban people, and people around the world. A ver, Antonio, yo estaba escuchando ese fragmento, yo creo que el discurso, el resto casi sobra. Creo que en ese fragmento está condensado todo. Sí, ese fragmento fue muy llamativo y yo quiero llamar la atención sobre algo. Estamos escuchando en los últimos tiempos decir cosas como que la política americana ha fracasado. Se ha puesto de moda decir ahora que el problema de Cuba es de los cubanos. El problema de Cuba siempre ha sido de los cubanos. Eduardo Payá, que presidía el Movimiento Cristiano de Liberación, dijo en Washington en el 2002, cuando visitó Washington, hay que desamericanizar el problema cubano. Bien, pero hay que llamar la atención en algo. Estamos hablando de un pueblo que vive aterrorizado por un gobierno que genera el terror constantemente. Y que es algo que lleva más de 50 años. Estamos que hablando, son muchos años. Estamos hablando de un pueblo sin acceso a los medios de difusión masiva. Estamos hablando de un pueblo al cual se le controla hasta el acceso el mínimo acceso a Internet. Estamos hablando de un pueblo desarmado. La pregunta cuando decimos el problema de Cuba de los cubanos es que vamos a dejar a los cubanos solos y no le vamos a brindar la misma solidaridad que se le dio a los chilenos, que se le dio a los sudafricanos, que se le ha dado a los venezolanos, porque estamos mirando personalidades como Felipe González, cuán solidario ha sido con los venezolanos y cuán cómplice fue con los cubanos. Entonces, ¿es que acaso los cubanos no tenemos derecho a que el mundo condene? ¿Y por qué tú crees que es ese doble discurso? ¿De quién es responsable por eso? Mira, es que hay muchos intereses en el mundo y al parecer los cubanos no tenemos la capacidad. Porque Felipe González, y comparto lo que estás diciendo, Felipe González ha tenido una reacción con Maduro y en su momento tuvo otra con Fidel Castro. Correcto. Entonces, ¿Pero por qué crees que es? Mira, yo creo que Venezuela tiene muchos intereses económicos españoles y petroleros para el mundo entero y que los ojos se posan ahí y Cuba ha sido dejada para el olvido, ha sido dejada en gran medida porque lo que no podemos decir, y eso también se desdobla del mensaje de que la responsabilidad de Cuba es de los cubanos, es que los cubanos no han hecho nada. Eso no es cierto. Cuba ha puesto miles de fusilados. Cuba ha puesto centenares de miles de presos políticos. Usted mencionaba el Proyecto Varela. Yo fui condenado a 20 años por participar en el Proyecto Varela, por ser uno de los gestores del Proyecto Varela. Osvaldo Payá fue asesinado por enfrentarse pacíficamente. ¿Es que los cubanos nunca hemos hecho nada? No, es que nos hemos enfrentado con el régimen más brutal que ha tenido la historia de América, que nos hemos enfrentado con un régimen que no tiene ningún tipo de concesión. Mata, asesina, encarcela, y eso es lo que podemos ver si continuamos diciendo que es problema de los cubanos y que el mundo se va a inhibir Antonio, de ser solidario con la víctima y Antonio, comienza a tener relaciones con el victimario. Tengo que ir a una pausa, pero quiero dejar la idea esa ahí porque después de escucharte, la pregunta que me surge es ¿qué se debe hacer entonces? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son las vías de salida? Vamos a la pausa y regresamos.